En México, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, 5.7% de personas de 15 años o más aún son analfabetas. De acuerdo con dicho consejo, de 2010 a 2018, el porcentaje de la población en México que no sabe leer ni escribir pasó de 7.4% a 5.7%. Sin embargo, aún se mantiene una brecha educativa importante en comparación con otros países, y es la población de personas mayores la que presenta mayor prevalencia en rezago educativo, seguida por las personas con discapacidad, los indígenas y los que viven en una zona rural, principalmente las mujeres. El analfabetismo es un indicador de la inequidad que caracteriza a un país. Está relacionado con graves problemas sociales como la pobreza y la marginación, por lo que se pueden entender como una consecuencia de los problemas económicos y sociales que aquejan a una nación. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de los retos de la alfabetización. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan porque la verdad se necesitan muchas manos y mucha conciencia para el tema al que le vamos a entrar hoy. Qué bueno que están aquí. Gracias a nuestro público presente, de veras, muchas gracias. A ustedes que nos sintonizan en lugares, puede ser pues bastante lejanos y de todas maneras siempre pues involucrados con lo que acontece en nuestra sociedad. Hoy estamos hablando de los retos de la alfabetización. Sí ha bajado el número del analfabetismo, pero pues todavía nos falta. Y pues yo creo que es ahí a donde todos tendríamos que poner un granito de arena, unos minutos de nuestro día, y eso haría milagros. ¿Qué opina usted de esto? Y sobre todo, ¿ha ayudado alguna vez a alguien a aprender a leer y escribir? Es apasionante. Mi querida Sandra, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, contenta como siempre de estar aquí con este tema tan importante y al cual lo invitamos a usted a participar. Gracias a todos los que ya se están enlazando aquí a través de Facebook Live. Diana Arévalo, Euni Ramírez, Leticia Marco, Leonor Cayetano dice lista para aprender. Muy buenos días a todos. Excelente tema. Lo mismo Juanita B. Rodríguez. Ahí están todos ya, así que súmese a la transmisión en vivo de Facebook Live. Si no puede terminar de verla, más adelante se queda ahí y la puede continuar todo el programa. También los puede consultar nuestros programas en YouTube y nos puede mandar tweet, nos puede seguir por Instagram. Ahí están todas nuestras redes listas para que no se pierda la posibilidad, la oportunidad de participar, porque nos interesa su opinión y además pues es lo que construye este programa. Gracias, Sandra. Gracias también a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, Lía Vadillo, Istiel Caneda, gracias. Y ahorita les presentamos a nuestros especialistas que también les agradecemos llegar a este lugar. Oigan, pero vamos a ver además una de las zonas pues, más desprotegidas. Estábamos leyendo que tanto la población indígena como quien es hablante de lengua indígena, pues son los que registraron un menor nivel de escolaridad media y una mayor tasa de analfabetismo. Y bueno, esto se explica de muchas cosas. Hay que salir a trabajar el campo. Las escuelas ya de educación media pues ya quedan todavía más lejos que la de educación primaria. O sea, hay de veras que rebasar muchísimos obstáculos. Vemos esto y regresamos. El problema es muy grave porque estamos hablando de que todavía hay un poco más de 1 millón de personas que hablan la lengua indígena, que son de 15 años y más y que son analfabetas. Y este problema se acentúa particularmente en aquellos estados que tienen una mayor presencia de población indígena, como es el caso de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, incluso algunos otros estados que generalmente no son los puntos de referencia en relación con la problemática de la población indígena, como es el caso de Chihuahua. Y sin embargo aquí también hay un problema de analfabetismo y hay otros estados como Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Hidalgo, que aunque tienen menor número de población hablante de lengua indígena, sin embargo es un problema significativo el analfabetismo.
los limita, por ejemplo, en el acceso al conocimiento, en el acceso a mayores niveles de formación educativa, en el acceso al mercado de trabajo, en donde puedan tener una condición diferente, porque generalmente esta población se va a ubicar en los mercados de trabajo de más baja calificación, lo que va a significar que van a tener ingresos bajos y además de eso realizan actividades que requieren un esfuerzo físico muy grande. Esta situación es realmente un problema muy importante en las zonas indígenas y se agrava para el caso de las mujeres indígenas. El nivel de analfabetismo es mucho mayor para las mujeres indígenas y si hablamos de contextos de migración, se acentúa la condición de problema en tanto que estamos hablando de una población que es indígena, que es migrante y en el caso de las mujeres también esto se va a agravar. Tendríamos que considerar que el hecho de que haya todavía un número tan importante de población en condición de analfabetismo nos está hablando de otros problemas que hay, que tienen que ver con el acceso a la educación, con una política educativa que no ha sido eficiente, ¿no? Porque no se ha logrado impactar de manera significativa en la solución de este problema. Entonces, también nos está hablando de una situación de racismo, de una situación de discriminación. Entonces, todos estos factores se tendrían que atender pensando en una estrategia que tiene que partir desde el hecho de que el Estado ponga un mayor interés para la solución de este problema en las zonas indígenas del país. Eso es el panorama a grandes rasgos de la población indígena, pero algunos pensarán, ¿y a mí en qué me afecta que otra persona no sepa leer y escribir? Yo, por mi cuenta, vamos a presentar a nuestros especialistas y nos lo explican, ¿no? Porque todos estamos interconectados. Está con nosotros el licenciado Gerardo Molina. Álvarez, economista y director de Perspectiva y Evaluación del INEA. Muchas gracias. Ana Laura Gallardo Gutiérrez, doctora en Pedagogía, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, de la UNAM, y presidenta de la Sociedad Civil Educación y Arte para la Interculturalidad. Óscar Barrera Sánchez, doctor en Ciencias Sociales y Políticas, jefe de Desarrollo Curricular y Académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias también por estar aquí. Mauricio Andión Gamboa, doctor en Educación y Comunicación y profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Él es autor del libro, entre muchos otros, Símbolos Digitales, representaciones simbólicas de la tecnología digital en la comunidad escolar, entre otros. Y ese es otro tipo también de analfabetismo. Absolutamente. En la actualidad, y también es grave. Ahorita van a ver por qué. Oiga, le cambié el cargo porque era de prospectiva. Prospectiva, así es. Y ahorita nos cuenta qué es la prospección, ¿de acuerdo? Oigan, a ver, ¿cuál sería el impacto social del analfabetismo en un país para el resto de sus habitantes? Adelante, maestra. Bueno, yo creo que tiene implicaciones en distintos niveles, ¿no? El primero, digamos, tiene que ver con la conformación del tejido social mismo. Es decir, si nosotros no atendemos, en este caso, a las personas para que tengan acceso a la educación y a una educación de calidad, eso reditúa inevitablemente en la calidad de ciudadanía que las personas ejercen en la sociedad. Y la calidad de vida a la que se van a enfrentar. Entonces queda todo totalmente disparejo, asimétrico. La educación es un derecho clave, digamos, porque justamente, o un derecho llave, se dice, porque nos permite acceder a otros derechos. Entonces, esa es una consecuencia muy fuerte, ¿no? El derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, etcétera, al no tener, digamos, esta posibilidad justo de formarse, de concientizarse de que tenemos estos derechos, pues eso afecta inevitablemente. En los aspectos, por ejemplo, económicos también, es decir, la posibilidad de la movilidad social, que es, digamos, por lo menos en nuestro país ha sido pues una forma, digamos, la educación de movilidad o de ascenso Expliquemos social. pasito a paso, ¿qué es movilidad social? Porque van a decir, uy, yo viajo 2 horas y media diario, ¿no? No, pero aquí está lo sabroso, porque hay personas que nacen con muchísimas carencias, pero por más que trabajen, y no hay forma de brincar,
al siguiente escaloncito de tener un poco más de dinero y lo que implica comida, salud y demás. Casi no hay el chance. Quien dice que la gente pobre es pobre por floja, perdón, que lo repiense. Sí, Adelante, yo creo que adelante. es un prejuicio, un estereotipo, ¿no? Porque justo partimos de una desigualdad estructural. Claro. Entonces, digamos, esas condiciones de desigualdad se reproducen. La educación justo ayuda a que esos procesos, digamos, de desigualdad puedan tener una salida. Cada vez son más escasos. Eso también es cierto, ¿no? En nuestro país cada vez la educación como factor, digamos, de esa posibilidad de ascenso social se va reduciendo por también los, digamos, grandes contrastes de desigualdad que tenemos en nuestro país. Imagínense, entonces ya vimos, el analfabetismo tiene que ver con mucho de la desigualdad y la inequidad que vivimos. Oigan, pero ¿por qué? Porque entonces no hay acceso al conocimiento, No hay, al desarrollo, al trabajo. no hay acceso a muchas cosas. La principal es Oye, y que son derechos. ese es el punto que ahí central. está La el educación problema. es un derecho humano Ajá. y por lo tanto el Estado debe asegurarlo. Está en el artículo 3º constitucional, está en las declaraciones de derechos humanos que el Estado mexicano ha suscrito y por lo tanto el Estado tiene que asegurarlo. ¿Por qué? Porque esto favorece mejores condiciones de vida para las personas. El acceso a conocimientos no solamente como una cuestión formal, o sea, no solamente es ir a la escuela y aprender las cosas, sino poder interpretar el mundo donde vive y más allá del mundo donde vive. La educación permite romper con esos límites que tenemos y poder ver más, aceptando nuestras propias particularidades. ¿Por qué lo digo? Porque la alfabetización no solamente es de codificar letritas, no solamente es vamos a leer lo que nos dicen que leamos, que ese es el gran conflicto con el alfabetismo en los jóvenes. Y sobre todo el funcional. Exactamente. Bueno, Sino que tiene que ver con la forma en la cual yo accedo a mí y a los otros. En esa medida, lo que yo voy a hacer es, me voy a interesar por leer, aprender a escribir el mundo, pero a partir de lo que me importa y lo que me es necesario. Esto lo que va a provocar es que haya mayor desarrollo personal y mayor desarrollo social desde las diferencias. No se trata obviamente de enseñar a leer, a escribir, a decodificar desde un solo lugar, porque entonces pues eso es un efecto de imperialismo desde los otros, ¿no? Y ya valimos, se violan los derechos. No, es dar la posibilidad de que las personas hablen desde sí, construyan mundo y podamos construir mundos que puedan estar interconectados entre sí. El alfabetismo, por muchos años se ha creído que es seguir el manual, ¿no? Estos de monitos de la época colonial, o el silabario de San Miguel, ¿no? Que obviamente nos dice mamá me mima, mi mamá me ama, y pues yo llego a mi casa y ni mi mamá me mima ni me ama, y entonces eso no me es significativo. Sí, no me remite a nada a mí. Y obviamente cuando llegamos a las escuelas, pues nos ponen a leer cosas pues, que nada tienen que ver con nosotros, ¿no? Y entonces podemos leer a Heidegger y a Ranel y no les entendemos absolutamente nada, pero sí podemos entender un mundo como el de Ye, la muñeca fea, ¿no? Y entonces eso también es alfabetismo. Pero tenemos que entender que esos procesos de alfabetización social van marcando esas posibilidades de vivir desde la diferencia y poder tener acceso a todos los recursos a los que tenemos derecho. Y en eso radica el derecho humano y que obviamente se respete la educación, la alfabetización como una forma sí de movilidad social, sí de adquirir un trabajo porque eso implica mejores oportunidades de vida, pero también poder existir en el mundo desde mi lugar. Es que eso es otra, nos ponen como ideales cosas inalcanzables, inoperantes o que a mí no me van a funcionar. Es decir, si les insistimos, por ejemplo, alguien que vive en la sierra, en que la ropa no es así, sino asado, bueno, ya me los imagino yo de tacones, ¿verdad? Tratando de bajar en el piedrerío la sierra, pero ese era el ideal. Entonces, creo que hemos sido poco respetuosos también de que todas las otras verdades funcionan. ¿Qué pasa, por ejemplo, y en qué tanto agrava la población indígena? Que sobre todo que los que no hablan español, aparte ser analfabetas, o sea, no tener la educación escrita, pero ni en su lengua materna. Bueno, lo que pasa es que las comunidades indígenas
pues han estado sometidos a un proceso de marginación estructural desde la colonia, ¿verdad? O sea, la pobreza de las comunidades indígenas es ancestral, ¿no? Y nosotros, los mexicanos, a partir, digamos, del siglo XIX, tampoco nos hemos esforzado demasiado, ¿verdad?, por tratar, digamos, de ser inclusivos, ¿no? Digamos, todo esto comienza desde el Porfiriato, en donde comienza a haber una cierta acciones pedagógicas para atender el problema indígena, pero pues a partir, digamos, de Vasconcelos se tuvo una política integracionista, partiendo del hecho de que lo occidental, la mexicanidad tenía que ser una fusión entre lo occidental y lo mesoamericano, y pues, ser indígena era un estigma, ¿no? Y sigue siéndolo, ¿no? Entonces, mientras menos se te note, mejor. Sí, ¿no? ¿no? Y de hecho, si no, no entras al mundo de acá, de este lado, los ladinos. Hasta muy recientemente están ahorita los indígenas reivindicando sus formas culturales, porque de alguna manera hay una generación, de hecho, perdida que no querían ya hablar su idioma. O sea, de hecho, las generaciones hasta ahorita están empezando a reivindicarlo. Tengo entendido que precisamente la nueva escuela mexicana está tratando de impulsar esto, ¿no? De tratar de que sea una educación plurilingüe, multicultural, intercultural. Algunos jóvenes en la universidad se han regresado a decirle, no a la mamá, sino a la abuela, enséñame, ¿no? Como que está empezando a suceder ese fenómeno. Sí, apenas porque ciertamente toda esta política pública que surgió desde Vasconcelos, que admiramos tanto, pues era una política que marginaba realmente la cultura mesoamericana, no se le consideraba con el valor que tuviera la cultura occidental. Entonces todo esto pues evidentemente ha repercutido en una marginación aún mayor de las poblaciones indígenas. Ahora, vemos como una sombra a nuestros indígenas del pasado, sin embargo, híjole, ser indígena actualmente conlleva muchos problemas en el analfabetismo. Estaba el profesor Patistán aquí hace unos días, con los hijos y las esposas de una serie de personas recluidas en cárcel, pues porque no tuvieron un traductor, firmaron después de tortura muchas cosas, y bueno, uno ya está con condenas de 40 años, sabrá Dios si eran o no los responsables. O sea, de veras es hasta peligroso para uno andar así por la vida. Claro, y hay que tener en cuenta que ese proyecto mestizofílico que se tuvo en México en los años 30, 40 del siglo pasado, los que somos del siglo pasado, continúa, ¿no? Solamente que de una manera muy disfrazada. Por ejemplo, contar con programas educativos a nivel nacional es un mensaje se construye desde el centro, desde un discurso, y no se construye desde las diferencias. Recordemos cuando empezaban los libros de texto gratuito en lengua indígena, y que obviamente se hacían desde acá, ¿no? Recuerdo mucho el caso de los Ñusabi, que se mandaba los textos a primaria, pero los Ñusabi nos decían, sí, pero la variante que ustedes están tomando es el de la montaña y no es el de la costa. Exacto, ni siquiera es la nuestra. No es algo mío. Y por lo tanto esos materiales se desechaban. Otra cuestión obviamente es el proceso de evaluación, ¿no? Que se teje desde el centro, se mide desde parámetros del centro, y las poblaciones indígenas, las personas adultas y demás, pues obviamente están excluidas de facto y desde un proceso que está determinado ideológicamente desde el principio. Fíjate que en un libro de texto, yo todavía recuerdo, 5º año, nos enseñaban en un capítulo a hacer un horno forrajero. Se los juro, ¿eh? Y ahí estábamos 20 chamacos, 30, de ciudad, aunque no sabíamos ni qué era la palabra forraje. Y preguntando, y además con algunas ilustraciones, pero no nos remitía a nada. Y entonces después, con el tiempo, yo entendí, no, bueno, el otro 98% del libro no les remite a nada a quien está en la costa, en la montaña. O sea, no tienen, pero ni idea de qué diablo estamos hablando, con lo que decimos. El ejemplo contrario es un libro de telesecundaria. Sabemos que la telesecundaria es una modalidad para localidades apartadas, muchas de ellas son comunidades indígenas. Oye, y hacen su trabajo como pueden, pero bueno. El libro de biología dice, organícense con su maestro para que entonces vayan de excursión a un rancho o a un pueblo y vean entonces el paisaje. ¿A quién le habla ese libro, no? Yo quisiera puntualizar un par de cosas que se han dicho acá,
porque sí, en efecto, es la exclusión, es la falta de pertinencia cultural y lingüística, y esas a final de cuentas son formas de racismo, ¿no? O sea, en nuestro país la palabra racismo es poco digerible, por decirlo de alguna manera, porque justo bajo esta idea del mestizaje, ¿no? De que todos somos mexicanos, todos somos iguales, ¿no? El proyecto único de nación, pero las formas de racismo en nuestro país son justamente estas maneras de exclusión y dentro de de lo que... discriminación. Ahora agrégale, imagínate, indígena, sí, pero además es mujer. O sí, pero además es migrante. No, bueno, ya y ahí con sí. alguna discapacidad. No, bueno, ya. Ahí sí pareciera que no hay mucho que hacer. Sin embargo, aquí al compañero le consta que sí, el alfabetizar también es una posibilidad de reflexionar sobre su realidad, sobre dónde estoy yo, dónde están otros, como nos decías, mi mundo y sus mundos, mi México y el de los demás, ¿no? Sí, es hablar, ¿no? de brindar los derechos, ¿no? a la educación, como ya comentamos, y sobre todo la obligación del Estado de proporcionar estos servicios. INEA brinda una segunda oportunidad a todas las personas que por alguna situación económica, social, de que no tuvieron acceso cercano a una escuela, pues obviamente puedan iniciar o concluir sus estudios. Efectivamente, ¿no? Como comentamos ahora, la política actual de este gobierno es establecer y hacer énfasis en la inclusión, ¿no? Que todas las personas de diferentes características, sin tomar en cuenta cuestiones de discriminación o raciales, como lo comentábamos, tengan ese acceso igualitario. La equidad es muy importante. Comentamos efectivamente de la población indígena, prácticamente todos, el 70% de los analfabetas se concentran en el sur del país, ¿no? Y además ¿Y también, cuántas son mujeres? ¿La mayoría o ahí sí está parejo? 6 de cada 10 son mujeres. La buena noticia en cuestiones de género es que en población ya joven, ya se las está mujeres emparejando. ya rebasaron a los hombres. Es que acuérdense que antes decían, y sobre todo Pero no en las poblaciones indígenas. No, bueno, es que aquí lo que tenemos que ver, ahorita que estábamos viendo datos de Coneval, de acuerdo a las últimas cifras y estimaciones que el mismo INEA realiza, tenemos un índice de analfabetismo ya del 4% a nivel nacional. Sin embargo, pues obviamente tenemos todavía 3 entidades, que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que tienen un índice arriba del 10%, ¿no? Y las desigualdades también efectivamente son muy fuertes. Tenemos 600 municipios en todo el país que ya tienen índices de analfabetismo por debajo del 4%, pero tenemos 800 municipios que tienen arriba del 10%, es que ahí y el está el 80% de estos municipios tienen características de población indígena, a donde vamos a llegar nosotros. En INEA tenemos presencia y un modelo educativo reconocido a nivel internacional por la UNESCO en 17 entidades, y tenemos materiales para 108 variantes lingüísticas. Y además ¿Pero qué faltan? ¿Voluntarios para poder llegar hasta falta, y digamos, hablar? tenemos que trabajar la presencia, ¿no? En aquellas zonas ya lejanas donde... A ver, ¿quién levanta la manita? Porque además que hable la variante exacta de su lengua materna. Y muy importante, ¿no? Lo que comentabas, ahora lo que hacemos y lo que ha estado haciendo el INEA en los últimos años es que efectivamente todos los contenidos y la elaboración de temas sean construidos por personas que viven en las comunidades, pues para que impacten primero en su lengua y además con contenidos educativos de la región. Una vez vimos una organización que llevaba esto, alfabetización, y enseñaba palabras y cosas que les eran comunes a ellos. ¿No? Yo sí hasta llegué a decirles, ¿y eso qué es, oiga? ¿No? Casi que es el aljibe. Pero es solo enseñar a leer y escribir. ¿Qué es lo que implica esta alfabetización? Tú, por ejemplo, has estudiado hasta la alfabetización digital, que pronto va a ser grave si no se tiene. Pero, pues, ¿y cómo llegamos ahí si luego no hay luz? O sea, Bueno, lo que implica es un cambio cultural, ¿no? Ahí está el asunto. O sea, el hecho de acceder, digamos, al conocimiento a través de la alfabetización, pues transforma la conciencia, ¿no? O sea, digamos, esto pues, se ha estado en el campo educativo, pues desde Freire, ¿verdad? Lo ha venido planteando, cómo es que la alfabetización tiene que tener un sentido en el que vaya cambiando la conciencia de los sujetos y en general, pues te cambia la visión del mundo, ¿no? O sea, ahora, en el caso concreto de la alfabetización digital, pues es un fenómeno contemporáneo, derivado precisamente de la revolución digital, que es una revolución tan
profunda y que se ha dado una velocidad tan impresionante que pues rebasa incluso las posibilidades de los estados, en este caso del Estado mexicano, que pues sí, por los últimos 30 años ha tratado de introducir, digamos, la tecnología a la educación. Desafortunadamente no ha sido suficientemente eficaz, ¿no? O sea, sigue habiendo mucha resistencia, sigue habiendo, bueno, y sobre todo condiciones, ¿no? O sea, condiciones materiales de existencia, ¿no? O sea, todavía existen escuelas sin luz, sin acceso al teléfono, o sea, entonces, bueno. Sin techo y sin escuela como tal. O sea, exacto. Sin estar conectados, porque aquí el tema es la conectividad. Aquí el tema es la conectividad, o sea, mientras no esté conectada una escuela, ¿no?, a la red y a las instituciones que puedan proveerle de los recursos, pues evidentemente no van a formar parte del sistema. Ahorita quizá la urgencia más importante es la conectividad, lograr que efectivamente las escuelas y las comunidades tengan acceso a Internet y a partir de eso empezar a trabajar en los procesos de alfabetización digital que, pues como me comentaban que es importante mencionar, UNESCO, ¿verdad?, ha estado impulsando esta agenda. Ahora, la cuestión de la alfabetización digital implica dos tipos de alfabetización. Alfabetización mediática, ¿no?, y alfabetización informacional, ¿no? ¿Cuál es la alfabetización mediática? La capacidad de leer, de interpretar y de poder saber cómo obtener información de los medios, ¿no?, lo que implica un desarrollo de una conciencia crítica de la información. Y la alfabetización informacional tiene que ver con la capacidad de poder relacionarse con las propias máquinas a través del código, de aprender a codificar, de aprender otro lenguaje. Como a personas adultas mayores que les llega una tarjeta y tienen que aprender a usar un cajero. Claro. Que era de veras acto de magia. ¿Qué te han dicho en las llamadas, Sandra? Fíjate que hay aquí unas preguntas, ojalá ahorita regresando nos puedan aclarar sobre los recortes en la prepa en línea. Por ejemplo, Marina y las becas. Nos dice, yo terminé la prepa en línea y fui la primera generación de este proyecto y me dio la oportunidad de estar cerca de mis bebés y estudiar. Ahora me encuentro con la noticia que quieren prácticamente desaparecerla y esto por los recortes. Acá arriba también había otra pregunta similar en torno a becas y dice acá otro comentario, el acceso a la educación es en su mayoría en español. Hay más gente interesada en crear escuelas bilingües refiriéndose a inglés-español que en crear programas educativos con lenguas pertenecientes de la región, lenguas originarias. Importante también hablar de esto regresando del corte. Pues ahorita regresamos y seguimos con esto de los retos de la alfabetización. Mis queridos amigos, soy Rocío Brauer y les invito a ver la próxima emisión de Vida Digital, donde hablaremos de las ciudades del futuro y la movilidad. Dos temas impresionantes y sumamente interesantes y además, pues que los tenemos que ya abordar y conocer de una mejor manera. Para ello están 5 especialistas extraordinarios en nuestro programa que nos van a hablar de ellos. Alejandro Villegas, también estará el arquitecto Homero Hernández, Alex Covarrubias, también Pablo Colas Murillo y Raúl Huitrón y Riquelme, un gran arquitecto que nos van a decir cómo van a ser estas ciudades del futuro. ¿Cómo nos vamos a trasladar de un lado a otro? ¿Cómo está la movilidad actualmente y cómo será en el futuro? Todo ello aquí en Vida Digital. Así es que no te lo pierdas. Próxima emisión te espero. Soy Rocío Brauer, no te lo pierdas en Vida Digital. Nos vemos y nos oímos por Radio IPN 95.7 de FM también. No se lo pierdan, esto el sábado y mañana el tema en Viernes de Pareja es ¿por qué necesito regresar con mi pareja? Necesito, esta es la palabra que habría de llamar más la atención. ¿Realmente es una necesidad o qué está pasando conmigo que no puedo resolver lo que sucede personalmente antes de querer estar con una nueva pareja? Querer regresar con la expareja e intentarlo de nuevo es parte del duelo, es parte de este proceso, pero vale la pena detenerse y cuestionar qué tanto es genuina esta necesidad o es una ya codependencia. De esto hablaremos el día de mañana, no se lo pierdan. Y vamos a continuar con nuestro tema, vamos a ver la siguiente cápsula. Nos encontramos en la Plaza Comunitaria Tlalilco. Aquí atendemos a población de 10 a 14 años y mayores de 15 años. En el caso de este grupo es muy particular porque los chicos no pudieron accesar al sistema educativo. Tuvieron una situación personal muy delicada
y bueno, pues acuden a Linea ya que su mamá tuvo que entrar a trabajar y los tiempos, bueno, pues no le permitían. Los chicos llegan por diferentes medios. Uno, cuando son expulsados del sistema escolarizado por alguna circunstancia de disciplina o demás, ocurren alguna falta, las propias escuelas, como ya nos conocemos, nos los canalizan para que podamos darles un seguimiento puntual. Otra de las formas también es que nosotros hacemos constantemente difusión de los servicios que ofrecemos y entonces la comunidad es cuando también se nos acerca y nos dice, bueno, yo tengo ese requerimiento. Y ellos necesitan tener esas competencias educativas para que se inserten en el sistema educativo cuando ya concluyan con nosotros y bueno, se relacionen al igual que todos los jóvenes de su edad, porque generalmente, bueno, pues aquí encontraremos grupos muy multidisciplinarios y aquí conviven con gente no solo de su edad, sino también con jóvenes y con adultos mayores. Generalmente los niños llegan muchas de las veces con cierta tristeza, con cierto temor, porque han sido rechazados de otros espacios educativos, porque sus propios compañeros han ido como que pues generando cierta, pudiera decirse, violencia hacia ellos, y aquí lo que hacen es sentirse apapachados. Es una asesoría casi personalizada la que hacemos con ellos para que primero darles esa confianza y posteriormente podamos sacar pues lo mejor de ellos, ¿no? Lo mejor de ellos como estudiantes, como hijos, como compañeros, porque entre compañeros también aprenden y también se apoyan. En Iztapalapa estamos atendiendo poco más de 7,000 personas en exclusión educativa. En el caso de los niños 10 a 14 años tenemos 420 inscritos en Iztapalapa y bueno, atendemos en poco más de 300 círculos de estudio a lo largo y ancho de toda la alcaldía. ¡Guau, qué labor! 7,000 menores o jovencitos. Oigan, pero qué interesante lo que nos dice la maestra, que por cierto está aquí presente. Un aplauso a esa labor, de veras, maestra. ¡Qué bárbaro! ¿Qué aleja a un menor, a un joven del sistema escolarizado tradicional? Porque, bueno, no es en sí que los expulsen, digo, está prohibido, ¿no? Ya expulsar, pero que tengan que pues, recibir otro tipo de contención. ¿Qué temas los alejan? Son varios factores, ¿no? Ajá. Uno, el más común es el económico, ¿no? Actualmente que los padres trabajen o las mamás, ¿no? Que son jefas del hogar también, pues no pueden dejar solos a los hijos, y también muy importante el nivel educativo de los padres. Muchas veces tenemos papás en un hogar que no tienen la primaria terminada, pues obviamente no le ven la importancia, ¿no? A que su hijo también pueda estudiar. Y lo interesante es ponerse a trabajar, ¿no? Ahí. Y en las zonas rurales. También, sobre todo, ¿no? En las zonas rurales, que muchas veces hasta los padres prefieren que no vayan a la escuela, porque si van a la escuela empiezan a tener otros horizontes y dejan de trabajar de la manera como los requieren, ¿no? Y entonces muchas veces hasta los propios padres son los que se convierten en un factor que hacen que los niños no accedan a la educación, ¿no? O el trabajo infantil también, ¿eh? Que hay otros asuntos importantes, los ligados a lo económico, la pobreza. Los niños tienen que trabajar y tienen que dejar la escuela. La migración. Hay familias, ¿no? Los niños jornaleros migrantes, ¿no? Tienen que ir a otras regiones donde no les es significativo nada y obviamente eso les va a afectar. Y lo que se ha visto en las evaluaciones nacionales e internacionales es que cuando un niño deja la escuela y regresa al siguiente año, empieza un rezago del propio niño. Nunca va a lograr emparejarse. Y eso va haciendo que se vayan acumulando y al final deserten de la escuela. Sí, pues se pierde la esperanza, ¿no? Se desesperan. A mí me parece que podríamos también como un poco invertir, digamos, esta idea de los factores, porque considero que en estos casos que se han mencionado, pareciera que siempre la responsabilidad o está en los padres o está en los niños, y no. Está por un lado en el sistema que no prevé justamente la diversidad. O sea, los niños van de una escuela indígena a CONAFE en un campo agrícola, regresan, pero como esos dos sistemas no tienen comunicación, entonces un niño puede reprobar 3 veces primer año.
Claro que eso lo va a hacer desertar de la escuela. ¿A qué nivel no tienen comunicación? Perdón, los programas no Sí, van para no ir. hay. O la Cada uno de distancia, su- por ejemplo, si tiene que ir en una distancia enorme, cansarse, exponerse a algún riesgo y todo, pues finalmente a lo mejor El también ciclo, También decide dejan el ciclo, de ir. digamos, ¿La pobreza? Así el es. ciclo, digamos, de agrícola, más o menos 4 meses que dura, pues es evidentemente distinto a los 10 meses que dura el ciclo escolar tradicional, ¿no? Entonces yo creo que más bien son factores ligados al sistema que expulsa a los alumnos. Entonces, esta idea de rezago a mí me parece problemática porque pareciera que entonces justo es que trasladamos la responsabilidad a los niños, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, la experiencia de aprendizaje que tienen un lugar y que llega a otro necesita ser reconocida en términos de certificación, en términos de lo que va, digamos, avanzando en Eso el se va a sistema y no lo retomar hacemos. como algo que se había empezado ya a otros niveles, por ejemplo, para los Dreamers, otro de poder Por ejemplo. revalidar. Exacto. Eso sí se sigue caminando. Y sobre todo pensar en las cuestiones que sean, digamos, posibilidad de flexibilidad curricular, posibilidad, digamos, de equivalenciar esas experiencias y sobre todo de que los contenidos sean pertinentes, porque muchas veces los niños pueden estar en la escuela y por problemas económicos, en fin, pero sobre todo porque lo que les enseñamos no les es significativo. Sobre todo en secundaria y en media superior, que es donde donde baja la matrícula muchísimo, ¿no? La idea de rezago, insisto, para mí es problemática porque no estamos pensando en qué no estamos ofreciendo como sistema educativo para que los niños permanezcan, ¿no? Oigan, ¿y puede una escuela rechazar a un alumno, excluirlo? No. Bajo de ninguna manera. circunstancia. Ok, eso es lo que dice la ley. La ley. ¿Se nota que se haga o Sí, no? sí. ¿Y aplica Hay- para todas las escuelas? Para ¿O solo- todas las escuelas en el Hasta país. las y en particulares. el Sí, claro, mundo, sí, todas. es un derecho humano. Eso quiere decir que quien debe asegurarlo es el Estado y es extensivo a todos los niños por cualquier característica, bajo el principio de dignidad humana. Pero además se tiene que dotar de los recursos a cada uno de estos chicos, independientemente de sus características, para que él aprenda. Estamos hablando de niños y niñas, chicos y chicas que estén en hospitales, que tengan problemas visuales, motores. Algunos han tenido que ganar amparos, como ya vimos, Pero, Formas pero van. religiosas. esto es bien complicado porque, por ejemplo, un niño con discapacidad que acude a una escuela Regular, digamos. regular y tal vez particular, y la mamá puede decir, yo quiero que mi hijo vaya aquí, que tenga más oportunidades, puedo pagar la colegiatura. Sin embargo, la escuela tal vez no tiene o muy seguramente no tiene la posibilidad, la tienes capacidad que llevar un monitor, de ¿no? proveer de esto que tú dices, ¿no? No saben cómo tratar a un niño tal vez con espectro autista, no tienen ni siquiera, bueno, Y se supone que no en cada tiene ni escuela tiene que rampas, haber pues, para un una persona. representante, Así por es. lo menos, para atender Por eso. ejemplo, una escuela que yo visité que no tenía ni siquiera la posibilidad de entrar a un salón con silla de ruedas. No, bueno. Ya no digas para un niño con estas necesidades. Si un niño se rompe la pierna de sus alumnos, toda la escuela tenía escalones. Todo. Y eso va creando brechas, Por precisamente supuesto. porque entonces las familias tienen que buscar una educación adecuada para sus hijos, pero les va a costar. Carísimo. Y eso va creando brechas. Lo mismo pasa en las zonas rurales donde hay que caminar 5 o 6 horas en la sierra para poder llegar a la primaria, el peligro. donde las niñas llegan los lunes a la escuela, van de lunes a viernes, pero en las tardes tienen que trabajar como empleadas del hogar para regresar el viernes otra vez a su comunidad, y entonces esto va haciendo que la diferencia se convierta en desigualdad. Por supuesto, ¿y cómo repercute en la salud? Y de lo que preguntaron de si van a desaparecer la sí, la prepa prepa. en línea, ¿qué existe ahorita en línea? ¿Hasta qué grado? Y si también depende de ustedes o de quién depende eso. No, bueno, primero no me atrevería a asegurar si va a desaparecer o no. Creo que todavía es muy temprano en términos de presupuestos, ¿no? De la definición ya. Pero de ahí los sigue el montos. programa en línea. Ahí está el programa y, Ok. y como comentábamos, el nivel medio superior es una prioridad de este gobierno. Es una ¿no? prioridad. Sabemos que ahí es donde existe la mayor deserción, Que es o, obligatorio. Claro. o donde está, digamos, esa brecha donde se rompe un poco toda la cobertura que se ha ganado en educación básica, que seguramente debe y va a continuar, ¿no? ¿Y está algo planteado para grupos vulnerables? Estamos hablando desde el de la silla de ruedas, el que habla lengua materna, el que ya sufrió violencia. ¿Ya está planteado algo? Está planteado, Está la cuando hablamos expectativa. de inclusión, pues efectivamente
debemos contemplar la atención de toda esta población. En términos de INEA, también a la hora de alfabetización digital, tenemos también modelos educativos en línea. La primaria y la secundaria ya la pueden estudiar desde su casa o en los diferentes centros comunitarios con los que contamos, y eso les permite Sí, es lo que también te decía, porque pues, ir, yo dudo que tengan tablet, ¿no? haciendo Pero ejercicios, ¿no? No, pero sí La tienen computadora. teléfono. O sea, porque, digamos, el acceso al Internet hoy por hoy, el 92% se hace por teléfono, no por tablet. Tablet es el 40 y tantos %. Pero- o sea, pero- todo el mundo Los escritorios van tiene desapareciendo. teléfono hoy por hoy. Pero, y oye- hasta los indígenas tienen teléfono. sí. Y- Decía y que lo que algunos pasa es tienen que- 2 o 3, por eso hay un cacho que no Claro. les llega. Lo que pasa es que también hay que saber usar el teléfono. Esa es otra. O sea, hay niveles, programas hay niveles particulares de hasta de competencia dominio. también en De el uso dominio. de los De teléfonos. reconectados y de todo esto, pues para acercarlos. Y ¿no? ahí, por Para ejemplo, la tecnología puede ser una gran herramienta para evitar estos traslados tan largos en las comunidades, sí, estos que no hay riesgos. Se forma. podría implementar, ¿no? El celular No es un disminuir, imán, sino es un imán aumentar. de aprendizaje. Claro. Incluso población indígena se comunica y chatean Por supuesto que en su sí. lengua, Claro. ¿eh? Sí. Alguien Claro. pensaría que no. Que ahí es importante Y así lo hacen. que Y ahí, no fíjate- se reproduzcan los esquemas de una educación en el aula a esquemas digitales, porque de ahí es vienen la los misma fracasos. historia. Vamos, con el proyecto de Aprende 2.0, ¿no? Que tiene el gobierno federal anterior, pues obviamente eran los mismos recursos, las mismas Sí, vistas sí. de una PDF, clase ¿no? presencial, solamente que en línea o en video. En realidad no hay una transformación en la lógica que implica forma contenido cuando entramos a esto, a cuestión de la educación y la alfabetización digital, y entonces tenemos a chicos disociados de lo que realmente están usando con el dispositivo y lo que contiene. Ahora, por otro lado, también se está generando un nuevo lenguaje dentro del espacio cibernético. Es decir, la gente se está comunicando ya no solamente con palabras, sino con Con los imágenes y con emojis. videos. Entonces, es también otro código que hay que también Claro. saber utilizar, porque pues ahorita los jóvenes pues, muchas veces se comunican con pura etiqueta, con pura... Con memes. sí, O con emojis imágenes. o imágenes, sí, emoticones, es otro lenguaje. ¿no? Etiquetas. Y ese es, y es otro otro lenguaje. lenguaje. Así es. Le preguntábamos a mi tocaya, María Fernanda Centeno, que es perito de grafología, y dice, bueno, ya se puede ahora analizar si un texto te lo mandó alguien o no, por el tipo de letra que usa, si se equivoca siempre en la misma tecla y las etiquetas que manda. O sea, ya analizan eso porque lo consideran un nuevo lenguaje. Luego hicieron un estudio interesante de cuál emoji era el que más usábamos los mexicanos, y es el del besito. Somos bien besucones, sí, somos muy bien besucones. cariñosos. De repente yo sí me sorprendo usando mucho más uno, ¿no? La carita con tal característica. Oigan, antes de que se nos vaya esta pregunta que me parece bien interesante, aquí ya van 2 mujeres en llamada telefónica, más las de Facebook, que quieren sumarse y pueden ayudar a alfabetizar. Por ejemplo, sea, Beatriz. quieren ser voluntarias. Exactamente. ¿Cómo pueden hacer? Beatriz Cervantes dice, no soy profesora, pero tengo tiempo y disponibilidad para poder alfabetizar. ¿Qué debo hacer? Y aquí otra llamada es Norma. Soy profesora de español y también hablo ruso. Lo que a mí me gustaría es poder ayudar a educar a las personas. No importa que no me paguen, lo que quiero es ayudar. ¿A dónde puedo acudir? No, ¿Qué Es debo que hay que hacer? aclarar que el voluntariado sí no tiene sueldo. Así es, bueno, el INEA trabaja Hay que efectivamente, aclararlo. trabaja con voluntarios, Exacto. personas solidarias que van a hacer que una persona pueda iniciar o concluir sus estudios. Tenemos 32, en las 32 entidades tenemos presencia, ¿no? Con 26 institutos estatales, tenemos la página de internet que es el inea.org.mx, estamos en Twitter, en Facebook, y aprovechando el comercial, bueno, también dar el número telefónico que es el 800-00-6030. Este fin de semana, 8, 9 y 10 de noviembre, estaremos llevando a cabo una jornada nacional de acreditación y de incorporación para que las personas que por alguna situación, jovencitos, les faltaron 1 o 2 materias para terminar la secundaria, puedan aplicar un examen, ¿no? O las personas que ni siquiera iniciaron su secundaria, un examen de colocación, ¿no? Solo a nivel secundaria. En todos los Prepa, niveles, no. primaria, hasta secundaria. Primaria, secundaria, y personas que estén en proceso de alfabetización puedan ya aplicar su examen final. De la misma forma, y respondiendo a las personas que están interesadas, también en este fin de semana pueden acercarse en los diferentes módulos que vamos a tener en todo el país para que puedan vincularse
y para ellas decirles que está la página de línea y el teléfono que acabo de dar. Y justamente, qué bueno que anunciaste esto, porque nos dice una persona de Guadalajara que tiene un jovencito de 14 años que no pudo terminar la primaria, pero ya tiene edad de secundaria, entonces puede llamar y sumarse ahí. Ajá, aquí lo importante del modelo educativo de línea es que es flexible, ¿no? Ellos, es un sistema abierto, se van a poner de acuerdo el asesor educativo que le damos al maestro y el educando para ver cuántas horas a la semana se van a ver para estudiar, las tareas que van a ir teniendo, y el perfil educativo de los asesores o voluntarios no es estricto ni rígido. Tenemos asesores educativos con maestría o en las zonas rurales, por obvias razones, incluso si van a alfabetizar con secundaria terminada pueden hacerlo, ¿no? Entonces, creo que está abierto para todos. Tenemos aproximadamente 50,000 personas en todo el país voluntarias que cumplen esta gran labor, ¿eh? Oigan, vamos al otro extremo del grupo vulnerable, con las personas adultas mayores. Vamos a ver esto. Estamos en el módulo de Picos, que se encuentra cerca del Metro Apatlaco. Aquí atendemos a personas de la tercera edad para que aprendan a leer o a escribir. Algunas de ellas ya saben leer, pero no escribir, y otras no, ni leer ni escribir. Entonces ya nosotros le damos las asesorías para que ellas tengan esos saberes. Linea nos proporciona los módulos que contienen el material que ellos necesitan. Para los adultos mayores, incluso trae su lápiz, sus tijeras, un cuaderno, todo eso se los proporciona el instituto. Ya nosotros nos capacitaron para poderlos ir guiando, para conocer sus inquietudes, cómo se sienten ellos, y pues tener la paciencia suficiente para irlos guiando. Pues es una zona pues un poquito, no totalmente marginada, pero sí varios de ellos vienen de provincia y no tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela, sino se dedicaron a trabajar, a criar los hijos, etcétera, etcétera. Pero ahorita hay una oportunidad que ellos están aprovechando. Sí llegan con cierto temor, timidez, incertidumbre de qué es lo que va a suceder, pero conforme van pasando las asesorías, ellas van teniendo más seguridad cuando se dan cuenta de que sí pueden leer, de que sí pueden escribir, y repercute mucho en la seguridad de ellos. Incluso ya cuando se van, ya van más derechitos y más seguros de ellos mismos. He tenido experiencia que me dicen, es que no sabía qué decía en el letrero de mi calle y ahora sé lo que dice, y eso les da mucho gusto. También cuando me comentan, vi mi nombre en la correspondencia. Ese tipo de detalles pues es un gran aliciente. Las personas que pueden asistir a este tipo de grupos son mayores de 60 años, que quieran aprender a leer y a escribir. Tenemos un libro especial para ellas, para que puedan tener los saberes necesarios. Requerimos acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio y una fotografía que aquí nosotros se la tomamos. ¿Qué tal? Oigan, ahora vamos a platicar de esto. ¿Qué representa para una persona adulta mayor de pronto poder acceder a la lectoescritura? Señora, ¿cómo se llama? Yo me llamo Amparo Telles Escamilla. Doña Amparo, ¿y a qué edad aprendió a leer y escribir? No, pues apenas, yo no fui a la escuela. ¿Por qué razón no fue? Porque pues allá en mi tierra antes pues no había escuelas. ¿De dónde es usted? Del Estado de México. Nomás que hace como unos 48 años que nos vinimos para acá, para México. ¿Y ni cuando llegaron acá la mandaron a la escuela? No, pues nomás mandaba a mis niños a la escuela. ¿A sus hermanos hombres? No, a mis hijos. Ah, usted mandó a sus hijos. Sí. ¿Y ellos nunca le dijeron, te enseño a escribir, mamá? No, no. Y oiga, ¿qué sentía usted antes que no podía leer ni escribir? Pues por decir, como que no me llamaban porque pues mis hijos ni para ayudarles a hacer la tarea, porque pues no sabía. ¿Pero no le daba miedo perderse en el transporte público y eso? No me daba. Y ya anduve mucho por aquí, por el centro, cuando venía a arreglar lo de la luz y eso. Y nunca me perdí y no sabía nada. ¿Qué tal? Me la traían de coyota arreglando papeleo, pero nadie le arrimaba un librito, pues ¿cómo? Oiga, ¿y cuándo es que se decide aprender a leer y escribir? Es que allí donde voy,
íbamos, allí ya hace mucho que hay un grupo, y iba al grupo, yo. Y entonces ya me dijeron que si quería apuntarme en la escuela para poner, y pues le digo, pues sí, porque pues no sé nada. Entonces, para siquiera para ver mis medicinas o eso, y por eso digo, estoy pues allí enseñándome a poner mi nombre, a leer. ¿No sintió bonito cuando escribió su nombre? Cuando ya empecé que mi hija, la que está ahí, me llevaba, mamá, dice, le traigo un cuento. Y ya empecé a leer el cuento. A leer los cuentos que me llevaba. Claro que lo que no le entiendo es la mano escrita. Ah, la manuscrita, sí, es que es diferente. Sí. Pero como ahora estas letras, sí. La de molde. Esa sí. Esa sí. Pero ya puede usted leer casi cualquier libro, el periódico, lo que sea. Oiga, sí. Y por otro lado, ahorita ya que no le interesa, por ejemplo, hacer su primaria. Pues es lo que estoy haciendo. ¡Qué bien, qué bien! A ver si Dios me da licencia. Oiga, pues claro que sí. Sí, ¿verdad? Va a ver que al rato nos va a traer varios certificados, oiga. Sí, vi en la tele que una señora de 90 años, 93 años, le entregaron su certificado de prepa. Digo, híjole, pues siquiera. ¿Usted qué edad tiene, amiga? Voy a acabar 88 años para el 21 de Pero se ve usted bien fuerte, bien entera. Va a ver que me va a traer hasta el de la prepa o más. Ando con mis muletas porque allá en mi tierra me tiraron unos becerros. Entonces me fracturé la cadera, me quitaron el fémur y me pusieron una prótesis, pero no la acepté y me la quitaron. Y entonces así con mis muletas, pero no se me dificulta andar. ¿No? ¿Ha oído el dicho de si es para eso, hasta cojeando iré? ¡Ándale! Óigame, pues qué mejor que para ir para la escuela. Oiga, muchas felicidades y muchas gracias. Un aplauso a nuestra amiga. Y va a ver que se va a seguir. Yo allí en mi casa hago todo. Plancho, lavo, tiendo mi cama. ¿Vive usted sola? No, vive con un hijo y una hija, pero en la misma casa. Pero no dan ni golpe. Va a ver, ahora les vamos a enseñar ellos de regreso a la lavada y a la posada. Le dije yo a mis hijos cuando, ¿saben qué? Que yo no voy a esperar que me den de comer. Mientras yo pueda voy a salir a comer a donde yo quiera y a la hora que quiera. Claro. Y ahora más que ya sabe leer, señora. Y ahora que ya voy a aprender a leer. No, pues ya no. Un día fui allá con la doctora donde voy y me dice, oiga, ¿usted sabe comprar? Le digo, sí. ¿Sale a comprar? Pues sí. Entonces, ¿no tiene miedo que le pase algo? No tengo miedo. Oiga, usted le ha de haber hecho antes de leer con las medicinas, igual que mi abuela, que las sacaba todas de la caja, las echaba en un frasco. Y le decíamos, abuelita, ¿cómo sabe usted cuál le toca? Por los colores. Y nos daba un miedo de que se fuera a intoxicar. Señora, muchas gracias. Qué bonito. Para que vean ustedes que sí abre otros mundos. Y que es otras inspirador, puertas. Fer. Acá nos dicen justo en redes sociales, señora, felicidades porque está inspirando a otras Así personas. Como con mis muletas, hace como 18 años que hubo una excursión allí donde yo vivo a un lado y que vivía el Papa. Entonces nos invitó, le dice el padre a otras personas, oigan, ¿no quieren ir a Roma? ¡Ay! Y luego, una pareja me dice, oigan, Parito, ¿no le gustaría ir a Roma? Le digo, no, pues ¿cómo voy a ir con mi maleta? ¿Quién me la...? Ay, dijo, no se preocupe, si quiere,
nosotros nos encargamos de cargarle su maleta. Ah, todos queremos, pues también la ayudamos, jefa, con tal de que nos lleve. Y entonces, llegué a mi casa y le dije a mi hija, oye, nos invitan a ir a Roma, ¿vamos? No, dice, yo no. Si quiere usted irse, váyase. No me dijo 2 veces. Le digo. ¿Se fue usted? Ay, qué chistoso. Me fui a Roma. No, allá estaba todo el papá. Oigan, no, la están felicitando en las redes porque es un gran ejemplo. Espéreme tantito porque vamos a ir un corte, pero a ver qué más decía la llamada. No, que justamente hay otras mujeres que se sienten identificadas. Claudia Sánchez dice, yo soy estudiante de prepa en línea porque quiero salir adelante. Mis hijos son universitarios y quiero que se sientan orgullosos de que aún a mi edad tengo metas que lograr. Ahí como, claro, como para la señora. que, oye, pues ¿y cuándo se acaban las metas? No Así tiene ningún caso. Mientras haya vida, ¿Recuerdan pues. de qué edad es la persona pues más de edad avanzada que han tenido en el INEA? Ahorita nos lo recuerda. Claro, sí. Vamos a hacer una pausita y regresamos. ADECO significa Acciones para el Desarrollo Comunitario. Se fundó en el año 2005 y surgimos justo como organización a partir del proyecto de alfabetización. El proyecto de alfabetización consiste en irnos 2 meses a una comunidad rural, a una localidad que esté en el campo, que tengan alguna situación de analfabetismo y vivir ahí durante las 7, 8 semanas que dura el proyecto. Y dar clases, vamos a las casas de las personas y es una manera muy interesante porque les proponemos, yo voy a tu casa, no te cobro nada, yo traigo el lápiz, la pluma, los cuadernos, los libros y no te voy a cobrar nada. Son 2 horas diarias de lunes a viernes, puedes juntar a la gente de aquí, de tu comunidad o a tus vecinos, a tu familia. Y al principio como que no nos creen, dicen, no, pues ¿cómo es eso de que vienes hasta acá, nadie te paga, no vienes de un partido político, no vienes de ningún grupo religioso? ¿Cómo es eso? Pero al final cuando estamos trabajando con ellos, pues se van dando cuenta de que sí es cierto, ¿no? Nosotros trabajamos con voluntarios de la Ciudad de México, jóvenes en su mayoría, pero no tenemos un rango específico de edad, solamente pues buscamos que sean mayores de 15 años por un tema de seguridad más de las personas que van con nosotros a trabajar y pues lo ideal es que sean personas comprometidas con un proceso de cambio social, que tengan la iniciativa de venir todos los sábados a las capacitaciones que tenemos acá, porque son largas y que un joven de ese rango de edad, de los 15 a los 20 y tantos años, dé todos sus sábados durante esos 4 meses, es importante. También nosotros hacemos los eventos de recaudación que nos permiten ir a la comunidad, entonces pues estar participando en esos eventos de recaudación, leer las lecturas que sean necesarias para la capacitación y pues estar muy interesados en trabajar con las comunidades de México. Nosotros no vemos la alfabetización como un proceso nada más de aprender las letras, de aprender a sumar, aprender a restar. Nosotros vemos la alfabetización como un proceso de desarrollo personal, de desarrollo comunitario, donde uno decide qué quiere aprender, por qué quiere aprender. Y también vamos rompiendo un poco la jerarquía de, es que si no sabes leer y escribir, no perteneces a un cierto grupo social o no eres persona en muchos de los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, si no sabes leer y escribir, ni siquiera puedes firmar. O sea, hay que romper ese paradigma, ¿no? De que si no sabes escribir no eres nadie. Desde ahí se va trabajando con las personas, ¿no? El proceso de alfabetización, nuestro modelo de alfabetización, es un modelo crítico, reflexivo, que permite reflexionar sobre tu propia realidad y sobre todo intentar hacer transformaciones pequeñas, a pequeña escala, pero que una suma de esas transformaciones te genere un cambio mucho más a nivel comunitario. Oye, de si no sabes leer y escribir no eres nadie. ¿Se acuerdan que les contaba de un grupo de jóvenes, ¿no? Que iban, alfabetizaban y utilizaban palabras que les refiriesen a algo. Lo que no les dije es que eso era en la tarde, en la mañana ellos iban y aprendían algo de las comunidades. Y, no, hombre, salieron buenos para la siembra, para el barbecho, para echar tortilla. Y a ver ahí sí quién se las podía, ¿verdad? Amigo, ¿cómo se llama? Yo me llamo Santiago Arriaga. Don Santiago, cuéntenos, ahorita ya sabe leer y escribir, está en el proceso. No, pues apenas voy empezando.
Un segundito que me van a cambiar este microfonito porque nos falta la pila. Mientras, dinos, Uno, por dos, favor, tres, alguna cuatro, cinco, llamadita, seis, mi siete, ocho, querida nueve. Sandra. Lo importante que ya se decidió empezar. Acá nos saluda Nina, dice, me encanta este programa. Les comento que mi madre se había quedado hasta cuarto de primaria. Sin embargo, después de jubilarse del trabajo, terminó la primaria y después la secundaria con muy buen promedio. Sigue aprendiendo cosas, le gusta mucho actualizarse en varios temas, está aprendiendo a usar Facebook y el WhatsApp. Mis hermanos y yo estamos muy orgullosos de ella y es un claro ejemplo que si se quiere, claro que se puede. Ojalá, Nina, nos digas qué edad tiene tu mamá, pero si ya se jubiló, pues podemos Qué calcular. padre, ¿no? Que está además ahora aprendiendo. Disculpe, caballero, ahora sí, su nombre. Sí, Santiago Arriaga. Don Fuentes. Santiago, y está comenzando la alfabetización. Sí, apenas. ¿Por qué no le fue posible aprender cuando era niño? No. ¿Ante qué estaba usted o qué se enfrentaba? No, pues es que yo como quedé huérfano de mamá. Entonces, pues crecí, tenía yo como 2, 3 años y ya me mandaban a cuidar los animales. Entonces no tuve oportunidad de ir a la escuela, no me mandaron. Ya me trajeron para acá como a los 5 años y a trabajar aquí. Oiga, ¿y le daba curiosidad o alguna vez tuvo algún problema por no saber leer y escribir? No, pues como andaba con mis tíos, andaba junto con ellos y me llevaban, me traían, pero pues ya después ya fui creciendo y ya pues a puro trabajar y hasta la fecha. Oiga, ¿y ahora cómo es que se animó? Porque estamos ahorita en un grupo con el que está la señora. Y entonces allí dijeron, también pues me animaron mi esposa y la señora. No, pues anímese. Y luego también mis hijas también, no, papá, pues para que aprenda a hacer su nombre y aquí. Claro. Y así. Sí, pues eso, por eso me animé. luego su testamento y luego que nadie me lo vaya a querer engañar. Pues sí, esa es la cosa de que luego uno no sabe, ¿verdad? Entonces Pero además es apasionante. Oiga, ¿qué es lo que más trabajo le está costando? La movilidad de la mano para escribir, ¿qué es lo que le cuesta trabajo? Pues sí, porque uno ya está uno medio tembloroso y así ya pues no Oiga, podemos oxidado, decimos ya, pues yo Sí, ya, nos duele, pero va a ver cómo le va a ayudar, porque también es ejercicio. Sí, pues ya la cosa es de que ya estamos, como dice el dicho, ya estamos oxidándonos. Pero va a ver que con esto, vuelve a agarrar vuelo, compañero. Pues, primero Dios, a ver si de veras. Y se va a seguir con todo, va a haber primaria y demás. A ver si, como dice la señora, que Dios nos preste vida y va a ver que vamos sí. a echarle ganas. Cuando aprenda, ¿va a ayudar a otros a aprender? Pues sí, pues yo ya llevé unos de mis compadres también y siempre también ya están ahí. Fíjate, hay quien te lleva a la cantina, ¿no? Mejor llévenselos primero a la alfabetizada, mis amores. Sí, ¿verdad? Eso sí son regalos de vida. Sí, muchísimas sí, gracias, pues, caballero. De nada, mire, pues yo estoy aquí porque, pues, a ver si estudiamos algo. Es una muy buena invitación la que le hicieron y qué bueno que aceptó. Sí, mire, felicidades, felicidades. Acá tengo también a la señora, ¿cómo se llama? Yo soy Gloria Anacleto Valdés. Cuéntenos, Gloria, usted está ahorita cursando ¿qué? ¿Alfabetización? Alfabetización. ¿A usted qué le impidió estudiar cuando era pequeña? Pues yo también, mis papás fueron muy falta de recursos, entonces yo no pude estudiar, me pusieron a trabajar. ¿Desde qué edad? Desde los 6 años. ¿Qué hacía a los 6 años? Vendía tortillas. Vendía usted, tenía que estar ahí en la tortillería. Entonces vendí tortillas. Aprendió, eso sí, a contar para los dineros, ¿no? Sí, eso sí, vendí. Después de ahí entré a trabajar de costurera. Después de ahí me casé muy joven. Oiga, pero qué curioso, o sea, sí sabía usted de costura. Sí. Fíjese. Oiga, luego se casó joven y nunca nadie le dijo, mamá, vente a aprender, o cómo fue que ahora terminó en esto. Empecé a vender a Avon. Soy representante de Avon. Ahorita estoy ya voy a pensionarme. ¿Corría usted el catálogo, pero no sabía leer? No. ¿Qué tal?
dependía de mis hijos que ellos me hicieran mis notas, pero ahorita ya todos hicieron sus vidas y ya me cuesta mucho trabajo, entonces decidí aprender para que yo haga mis notas, porque ya no tengo quien me haga mis notas, quien vea quién me hizo el pedido. Y la señora Telma me hizo la invitación para ir a estudiar y lo decidí. ¿Cómo se conocieron Telmita y usted? Ella tiene un grupo de la tercera edad y entramos ahí, se llama el grupo Colibrí, y ahí empezamos y de ahí me invitó a estudiar. Entre otras actividades. Entre otras actividades que tenemos. No, pues ya le interesó, oiga. Y ya me interesó estudiar. Me decían que era demasiado tarde para que estudiaba. ¿Quién le dijo eso? Unas personas, unas amiguitas. Se me hace que les pesan a ellos los pero pies mis para hijos llegar a aprender. Pero mis hijos son estudiados, son arquitectos, ingeniero, tengo un ingeniero en computación. Oiga, y ahora le toca a usted, ¿no? Y me Porque dijo, usted ya mamá, trabajó como loca para mamá, sacar si los quieres sellos. estudiar, estudia, y en lo que se te atore, te ayudamos. Ya está. Échale ganas y... Está ahorita apenas aprendiendo a escribir, pero se va a seguir con la primaria. Sí, espero en Dios que me dé vida porque estoy enferma de artritis. Pero va a ver que esto hasta le ayuda, ¿eh? Pero voy a seguir adelante hasta que Dios me deje vivir y espero terminar la primaria. Muy bien. Si termino la primaria, pues me sigo con lo demás. Gracias, muchas gracias, Muchas amor. gracias a usted y muchas gracias a la señora Telma. Ay, doña Telmita, gracias. Ahorita platicaremos con doña Telma, que se ve que es buena para sacar fiesta, como decía mi abuela. Amiga, ¿cómo se llama? Yo me llamo Teresa Sánchez Telles. Y Teresa, usted cuéntenos, ¿qué le impidió aprender a leer y escribir pues cuando era más jovencita? Pues también porque estábamos en el rancho, allá no había, pues la enseñanza no era adecuada. Y ya después nos venimos aquí a la ciudad, yo llegué de 15 años. Y luego ya Y a trabajar. A trabajar en casa y luego pues a los 17 años entré en un taller de costura, allí aprendí a coser y luego pues yo supe de las secundarias nocturnas y me inscribí en la nocturna. Y llegué a sexto año, pero no lo terminé, pues me casé. Incluso me impidió mi papá también porque pues no, ¿qué vas a hacer en la noche? Y el otro día, y luego allá en un día, el siguiente año le dije... Aquí está lo que ando haciendo en la noche. No, le dije, me voy a inscribir a la escuela y si llegando me dan mi tunda, vuelvo a ir. Y me inscribí otra vez y llegué hasta sexto año. Ay, mi vida. Y pues en sexto año, a mediado, por ahí así, pues se me atravesó el tope de casarme, ¿ve? Y luego... ¿Cuántos hijos? Tengo 3. Okay. Y en el 2000 hubo una oportunidad de examen y saqué mi certificado de primaria. Ahorita estoy en la secundaria. Me dio mucho gusto obtener mi certificado Un de primaria. aplauso para la señora. Para que vean, uno nomás le pone pausa con el tope, pero hay que seguir. Hay que seguir. ¿Hasta dónde quiere llegar? Pues a la prepa y pues... ¿Y más? Y más, y a enseñar, pues yo digo, si termino, pues voy a enseñar a otras personas. Ay, eso es muy bonito, Ajá, compartirlo. sí. Muchísimas gracias, Y así amiga. le digo, me dice mi maestra que pues ya nomás me faltará un libro o 2 para terminar la secundaria. Oh, pues está muy bien. Ajá. Oigan, qué bonito ese pensamiento. Ahora yo voy a compartir lo que me compartieron. Es como un compañero alguien que aprendió en alfabetización para adultos, comparta después y sea voluntario o voluntaria. ¿Sí? Sí, sí, claro. Oigan, y de la edad, ¿cuál ha sido la persona que más edad ha tenido que se haya, pues ahí graduado de saber leer y escribir? Tenemos un caso en Nuevo León de una persona que recientemente, con 103 años, le entregaron su constancia de alfabetización
Y lo más importante es la motivación, ¿no? Quiere más. Eso justo les quería yo preguntar. Y dice, voy por la primaria. Aquí tenemos gente muy motivada, pero ¿qué hace la diferencia entre esta posibilidad de entusiasmarse, motivarse y las personas que por el contrario nos dicen que les da mucha vergüenza, que creen que no lo van a lograr? ¿En dónde está o dónde estaría este cambio en la concepción, percepción? Nos dice aquí una persona en Facebook, yo no terminé la primaria porque pensé que pues para qué debía estudiar y también por mucha vergüenza. Y Franco López nos dice, mi abuelo no se anima a leer y escribir, yo tengo años rogándole que le enseño, le quiero enseñar que por favor, que a su edad todavía se puede y le cuesta mucho trabajo creer que va a poder. Sí, como decíamos, es la vergüenza o es el escepticismo, ¿no? ¿Ya para qué? Así es. Eso. Ya logré sobrevivir. Oye, aquí se están quejando En esas mucho de, condiciones, ¿no? de ese dicho, Claro, así es. Sí, ya para qué, como si no hubiera más tiempo y más vida, pues. Y que además hay una experiencia en los tres casos y seguramente en todos, que es uno, el de liberación, y el otro que es el de poder. El proceso de adquirir estas herramientas de alfabetización implica que las personas asuman su poder y que digan, puedo hacerlo y me libera de hacer otras cosas. Decía un filósofo austriaco, Wittgenstein, el límite del lenguaje es el límite del mundo. Aquí lo que se está rompiendo es ese límite. Y entonces eso es lo benéfico de este proceso, y en la medida en que las personas van adquiriendo nuevas herramientas, se van empoderando, van conociéndose a sí mismas y por lo tanto van desarrollando esta motivación que es intrínseca. Oye, eso, porque aquí lo que les cuestionan hasta para frenarlos es, ¿y para qué vas a ir a aprender? ¿A poco vas a ir a aprender una carrera? ¿A poco después vas a trabajar de eso? Pareciera que uno tiene que entrar a la escuela solo si persigue un título, o sea, pero tú no estás diciendo muchas otras cosas. Se empoderan, se hacen dueños de sí, de su tiempo, de yo me manejo solo, manejo lo mío. ¿Qué otras cosas podríamos decir que pues abonan a este este tema proceso? que se mencionó al principio, que me parece fundamental, que es el de la calidad de la ciudadanía. Ahí o sea, está la digamos que no solamente es para conseguir trabajo, para tener una mejor posibilidad de movilidad social, sino también para poder participar en el proceso político, ¿no? Hoy por hoy, precisamente lo que está tratando es de cambiar esta concepción de que la democracia solamente es votar, ¿no? O sea, es participar, ¿no? Y para poder participar en procesos comunitarios y desarrollo comunitario se requieren estas capacidades, estas lectoescriturales, ¿no? Y tecnológicas también, ¿no? Entonces es la calidad de la ciudadanía lo que tenemos nosotros que mejorar hoy en día en nuestro país, ¿no? Y que no hay democracia si no hay igualdad. Y el alfabetizarse lo que va a promover es esa igualdad. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, empoderarse, ¿no? Y asumirse como partícipes, que tienen sus propios recursos, que pueden salir, que pueden decir, sí me escapo, pero voy para algo, cuestionando todo el asunto de su sexualidad de la noche. Claro. Es el asunto de asumir yo puedo. Y al momento en que una ciudadana o un ciudadano dicen yo puedo, entonces va a tener un mejor ejercicio de la ciudadanía. Ya no va a estar como un sujeto receptor, sino va a ser alguien que va a participar de la vida colectiva, de la vida comunitaria, de su familia, y entonces eso va haciendo que la educación vaya teniendo un efecto liberador. No es un asunto de escolaridades, no es el asunto fifí, por llamarlo de alguna manera, de obtener doctorados y maestrías, sino del proceso de liberación individual y colectiva. Y no es nada más el reconocimiento, sino también esta cadenita, cómo se va dando de yo aprendí, ahora quiero que tú también aprendas, y cómo se va compartiendo. La solidaridad. Y otra cuestión no solamente es lo político o lo económico, sino también lo cultural, el acceso a la cultura, al arte, al desarrollo de nuestro espíritu como seres humanos, que también nos permite precisamente la alfabetización tener ese acceso, ¿no? Entonces lo económico, lo político, lo cultural, lo social, lo que se nos abre a través de esta capacidad. Yo creo que hay otro punto de motivación muy interesante que tal vez sea necesario como recordarle a las personas, que es justamente su capacidad, digamos, para llegar a este momento, tomar esa decisión y valorar, digamos, todas estas experiencias, porque de alguna manera pareciera que la alfabetización nos abre puertas, que de hecho sí, pero también toda la experiencia que acumulamos sin haberlo hecho, esa es muy valiosa. O sea, toda nuestra experiencia, aún sepamos leer y escribir, es muy valiosa también,
pero aún no sabiendo y generando estrategias para llegar a ese momento, yo creo que ese es un factor de motivación muy importante. O sea, hemos tenido la oportunidad de ir a la escuela o no, en fin, pero todo lo que hemos aprendido, quienes no han podido, digamos, estar y han llegado hasta este momento, esa experiencia de vida es muy valiosa y creo que puede motivar mucho la necesidad misma, ¿no? Como decir, bueno, yo ahora quiero hacer mis cuentas, quiero lo que uno necesita, digamos, como persona y la experiencia que uno ha adquirido en la vida, eso también es una motivación muy importante, reconocer nuestra propia experiencia como parte, digamos, de aquello que nos motive, ¿no? Gracias. Que coordina grupos. ¿Tu nombre cuál es? Verónica González. Gracias, Vero. ¿Cómo es que llegas a coordinar personas, llevarlas a los grupos? Bueno, tengo 25 años trabajando en INEA y fue circunstancial. Llegué a INEA por alguna invitación y me enamoré del trabajo porque empecé a trabajar con personas, precisamente adultos mayores, y ese interés que tienen en aprender a los 80 años fue realmente muy motivante. Pero también, bueno, a través del tiempo me he dado cuenta que no termino de conocer la ciudad. Yo, por ejemplo, una de las cosas que pensaba es que en la Ciudad de México no hay gente analfabeta. Y sí, hay muchísima gente analfabeta. Claro. Ahora estoy trabajando básicamente en Central de Abastos. Central de Abastos tiene una historia tremenda en cuanto a exclusión. Y tenemos jóvenes desde niños que no saben leer y escribir. Una prima mía es maestra en una primaria que está ahí muy cerca, y las condiciones en las que llegan, las condiciones de vida, de sueño, de hambre, de maltrato, de violencia, correcto, es brutal. Correcto, llegan las familias completas con pequeñitos o con adolescentes sin saber, sin tener conocimientos y no tienen escolaridad. Entonces se aprovechan de ellos. Sufren mucho abuso, muchísimo abuso, tremendo. Y ahorita lo que me comentaban, bueno, yo abono a decir que ya una vez que aprenden cosas, aprenden sus derechos. Y aprenden sobre defenderse, sobre querer hacer otras cosas diferentes a lo que es su contexto. Entonces eso es súper importante. Bueno, yo lo veo así. Claro que sí. Vamos a ver esto de qué está haciendo el INJUVES. Siempre tienen muy poquito presupuesto, pero son ejemplo de que con poco también se puede hacer mucho. Vamos a ver. El programa que coordino es el Laboratorio de Habilidades, que es un programa que se llevará a cabo a nivel nacional y tiene como objetivo dotar de habilidades digitales y de empleabilidad a las y los jóvenes mexicanos. Tiene 4 componentes específicos que llamamos ejes transversales, que es los derechos humanos, perspectiva de juventud, perspectiva de género e interculturalidad. Lo que se va a hacer en este programa es que nosotros estamos formando ahora a 100 formadores de facilitadores, que serán nuestra base en territorio. Son jóvenes entre los 23 y los 29 años que tienen una licenciatura terminada, que participaron en una convocatoria pública a través de la cual fueron seleccionados y bueno, que ya tienen una trayectoria de trabajo comunitario y de trabajo frente a grupo. Ellos a su vez capacitarán a 2.500 facilitadores a nivel nacional, que estarán, bueno, distribuidos en 100 municipios prioritarios del país, y estos facilitadores a su vez estarán atendiendo a jóvenes que viven en sus comunidades, que prioritariamente son becarios del Programa Nacional Jóvenes Construyendo el Futuro, también a población juvenil en general. Y bueno, la intención es que justo a través de estas capacitaciones en habilidades digitales los chicos puedan tener como un mejor desarrollo en el ámbito productivo, que estas habilidades que van a adquirir a través de los cursos, bueno, pues les faciliten el acceso a mejores empleos, y también que a través de las capacitaciones ellos entiendan que son sujetos de derechos, que tienen derecho a ciertas cosas como a la educación, el trabajo, la salud, y que además se involucren participando directamente en espacios comunitarios a través de la promoción de estos derechos que van a ir aprendiendo en las capacitaciones. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido de todos en este programa y toda la información que nos proporcionan. Gracias a todos por dejarnos sus comentarios y sus testimonios. En una llamada nos dice María, yo tengo un hijo al que expulsaron, y le dijeron que si yo no iba, más bien lo condicionaron, que si yo no iba a acompañarlo los 3 meses restantes del ciclo escolar, le dijeron que ya no entraría más. Yo no me presenté porque pues trabajo, soy la que mantiene la casa, entonces lo saqué mejor de la escuela y ahorita está cursando en el INEA. Porque preguntaban hace ratito las condiciones o lo que hace que tal vez un
joven, un niño, deje la escuela, y hay una, por ejemplo. Irma nos dice, me gusta mucho leer sobre todo la historia de México. En los libros de historia me han abierto muchas puertas. Yo vi que escribieron que el rey de España no le enseñaría a leer a los indígenas de estas tierras porque eran muy inteligentes y al saber leer y escribir los podrían sobrepasar. Eso está escrito en los libros a través de los siglos. Oye, También, y si vas al Archivo de la Nación, tienen códices donde ya escribían de las dos formas, del anterior como el tlacuilo y con letra y el idioma castizo. Es bien interesante porque claro que sí aprendieron, ¿no? Claro, y también nos dicen, José Luis, respecto a que nadie puede ser expulsado de ninguna escuela, mi nieta la acaban de expulsar de la secundaria 14 y dice, después la cambiaron al turno de la tarde, nosotros escogimos esa secundaria por estar muy cerca del trabajo de mi hija, pero al hacer examen de admisión para ir a la prepa no alcanzó la puntuación. Entonces dice, ¿de qué otra forma pudiesen ayudarla para colocarla en otra escuela de esta zona? Y pues porque va perdiendo la secuencia. ¿Que se puede hacer, no importa la edad, la prepa así de forma en línea? Sí, bueno, la prepa tiene muchas modalidades, ¿no? Prepa en línea, prepa abierta, la prepa presencial. Y incluso en INEA, ya en algunos institutos estatales ya también está habiendo preparatoria para jóvenes y adultos, ¿no? Digamos, hay muchas opciones. Y para que no por no alcanzar, ¿no?, el lugar y además todo lo que esto puede generar. Miren, es tan importante lo que nos decían que puede provocar el simple hecho de aprender a leer y escribir, que estábamos aquí hablando con la compañera, pues de la situación de la central de abastos. Tengo una familiar que es maestra, te digo, de una primaria ahí, y es muy fuerte ver la realidad de niñas de 10 años ya en el trabajo sexual, niños de 6 años que llegan totalmente moneados porque, bueno, además acaban de trabajar de 3 a 5 de la mañana cargando 5 veces su peso en una carretilla o diablito. Pero el entrar a aprender a leer y escribir sí les cambia la vida. Sí les cambia, definitivamente. Fíjense, qué importante es aprender. Sí les cambia la vida, sí piensan ya de otra manera y sobre todo tienen un plan, un proyecto de vida. ¿A ti te han dicho algunas chicas, ahora voy para enfermería o alguna otra cosa? Definitivamente tenemos chicas que nos han dicho, ya después de esto voy a estudiar enfermería, después de esto me voy a ver qué estudio, veo en otro lado porque ya no quiero seguir en este contexto. Y en este círculo vicioso, ya como nos decían, ven, más allá hay otras posibilidades, otras formas de vivir, quizá no tan dolorosas, ¿no? Sí, por supuesto. Y sobre todo, saber que tienen derechos y que pueden exigir cosas o dejar o no permitir ya que les hagan cosas. Eso es hermoso, ¿eh? ¿Alguna llamadita muy breve, Sandra, que ya estamos con el corte encima? Evelia Adame, buenos días. Qué lindo programa. Estoy tan emocionada de ver a estas personas compartiendo sus historias de vida. Mi madre también aprendió a leer y escribir y me dio tanta alegría de saber que firmaría las escrituras de su casa. Fíjate. Y dice... bueno, felicidades, diálogos en confianza, saludos desde Iztapaluca. También una persona nos escribió desde Houston que ella hizo su grupo para ayudar a alfabetizar allá. No, y allá el asunto ha de ser hasta bilingüe. Ahorita venimos. Trilingüe, algo. Quien dice que la gente pobre es pobre por floja, perdón, que lo repiense. Sí, adelante, yo creo que ese es un prejuicio, un estereotipo. Esas condiciones de desigualdad se reproducen. La educación justo ayuda a que esos procesos, digamos, de desigualdad puedan tener una salida. La educación es un derecho humano y por lo tanto el Estado debe asegurar. Está en el artículo 3º constitucional, está en las declaraciones de derechos humanos, porque esto favorece mejores condiciones de vida para las personas. La educación permite romper con esos límites que tenemos y poder ver más, aceptando nuestras propias particularidades. Las comunidades indígenas pues han estado sometidos a un proceso de marginación estructural desde la colonia, ¿verdad? La pobreza de las comunidades indígenas es ancestral. Ser indígena era un estigma, ¿no? Y sigue siéndolo. Hasta muy recientemente están ahorita los indígenas reivindicando sus formas culturales. Toda esta política pública que surgió desde Vasconcelos, que admiramos tanto, pues era una política que marginaba realmente
Las formas de racismo en nuestro país son justamente estas maneras de exclusión. La política actual de este gobierno es establecer y hacer énfasis en la inclusión. La urgencia más importante es la conectividad, lograr que efectivamente las escuelas y las comunidades tengan acceso a Internet, empezar a trabajar en los procesos de alfabetización digital. Pareciera que siempre la responsabilidad o está en los padres o está en los niños, y no. Está por un lado en el sistema que no prevé justamente la diversidad. Es un derecho humano. Eso quiere decir que quien debe asegurarlo es el Estado y es extensivo a todos los niños por cualquier característica. El celular es un imán de aprendizaje. Incluso población indígena se comunica y chatea. Por supuesto que sí. Claro. Nos encontramos en la sala para personas con discapacidad visual de la Biblioteca de México. Hay una labor muy importante y relevante que la Biblioteca de México y esta sala hace permanentemente, que es recuperar la alfabetización a través de la enseñanza y la práctica del sistema de lectoescritura Braille. A pesar de que la tecnología adaptada ya permite de manera automatizada hacer estos dos procesos de lectura y de escritura, debemos acentuar y debemos propiciar y mantener el aprendizaje del Braille. ¿Por qué razón? Al igual que otras habilidades, lo que no se practica, lo que no se desarrolla bien, tiende a propiciar en las personas lagunas y deficiencias que les impiden tener un desarrollo personal, académico e inclusive laboral. Nuestros usuarios no siempre pasaron por un proceso de rehabilitación, tanto psicológico, emocional, educativo, y de formación en el aprendizaje del Braille. Actualmente estamos desarrollando un taller Braille donde inclusive usuarios que acaban de adquirir recientemente con 50, con 60 años de edad la discapacidad, la ceguera, están ávidos, necesitados de aprender el Braille, que va a ser su medio de comunicación y de acceso al conocimiento a través de textos, literatura, de cualquier género. Por eso para ellos es muy importante participar de este taller. En particular, el taller de Braille es un taller mixto. Pueden acudir personas normovisuales o personas con alguna discapacidad, ceguera o baja visión. Las personas con normovisual pueden ser personas que quieran asistir, puede ser un familiar, puede ser un chico, un adolescente, puede ser un joven, y puede venir la mamá, el papá, para poder compartir este proceso de enseñanza-aprendizaje y poderlo auxiliar dentro de su desarrollo educativo. Pueden ser docentes, pueden ser personas que estén trabajando en educación especial o el tema de la discapacidad. Hay asistentes al taller que en su actividad profesional necesitan el aprendizaje del Braille. Tenemos 2 talleres de alfabetización que año con año la Sala para Personas promueve y difunde entre la comunidad de usuarios y personas con discapacidad de la Ciudad de México. El taller de Braille y el taller de alfabetización digital. Son 2 talleres que año con año se dan, sobre todo a partir del segundo semestre de cada año salen las convocatorias en la página de la biblioteca, en la página de la Secretaría de Cultura, aparecen anunciados o pueden llamar o venir a las instalaciones de la biblioteca y aquí les proporcionamos toda la información. Oigan, y regresamos aquí con los retos de la alfabetización y miren, tenemos otros ejemplos. Amigo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es José Ramón Ruiz. ¿Y usted de dónde llegó, José Ramón? Yo soy del país de Honduras. ¿Y allá no pudo aprender a leer y escribir? No, por las circunstancias de la vida no pude aprender a leer y a escribir. Oiga, ¿y qué tal llegando acá? ¿Se encuentra con que sí hay facilidad? Muy contento, la verdad. Estoy muy agradecido con el programa Educación Sin Fronteras que me ha brindado ese apoyo y bueno, y he ganado ese respeto, lo cual ahora apenas certifiqué mi primaria. ¡Qué bien! Estoy comenzando mi secundaria, estoy muy agradecido con la Fundación Humanitaria Rey porque tengo mis asesores que los tenemos aquí atrás, lo que es y les agradecemos. Tenemos otro asesor que está, no pudo venir ahora, que se llama Omar. ¿Qué pensó cuando le dijeron, oiga, no importa que venga de otro lugar, aquí puede aprender? Cuando me di cuenta que no había un obstáculo por ser una persona de otro país, me llenó mucho de alegría el saber que podía alcanzar mi logro y tener una meta para la cual prepararme en la vida.
Y fíjese, acá tenemos un paisano que me lo regresan de Estados Unidos. Sí. Si me detiene así bien cerquita el micrófono. Sí. Oiga, ¿y usted allá no había aprendido a leer y escribir? ¿O aprendió en inglés? ¿O cómo estuvo la cosa? Bueno, aprendí un poquito porque estudié la primaria, bueno, no la primaria, sino los primeros 3 años de la primaria, y por circunstancias de la vida dejé de estudiar. Me fui a Estados Unidos cuando tenía como 35 años y duré allá 20 y tantos. Regresando aquí me encuentro con el problema de que si no tengo certificado de secundaria o de primaria, no me dan trabajo. ¿Qué tal? Y no importa lo preparado que esté usted en su especialidad, no importa. ¿eh? Yo soy mecánico industrial, conozco tal? Sistemas hidráulicos, ¿Y cuántos eléctricos. años de experiencia? 27. Pero tenía que aprender al certificado. ¿Y qué hizo? ¿Lo tramitó así? Bueno, los asesores me ayudaron a empezar empezar la primaria porque necesito cursar todo el curso completo para poder conseguir el Tener certificado. papel. Sí. Pero va a ver que se va a ir rápido. No, le voy a echar ganas. Claro que le voy sí, a echar ganas. Qué bonito. Sí. Muchas felicidades. ¿Puedo hacer un comentario? Claro que sí. Una de las cosas que me encontré aquí en la Ciudad de México, bueno, tratando de conseguir trabajo, es que las personas de mi edad no les dan trabajo, aunque tengamos mucha experiencia. La compañera lo Estados Unidos, comentaba. sí? Sí, No hasta importa la edad. hasta los 68 Pues años. acá está difícil. A las mujeres a los 35 ya nos ven feo. Sí, a los hombres a los 30 y ¿qué? 8 40. ya. Ah. Sí. Oye, Fer, Ella tenía razón cuando estaba comentando lo que estaba diciendo. No, se me olvidó su nombre. Ana. Anita. Ella estaba comentando lo correcto. Qué fuerte, ¿verdad? Yo pienso que es un desperdicio para el Claro. país. Por supuesto, se pierde toda su experiencia. Pues Y Ajá. otro de los problemas que nos están reportando las personas que nos han escrito es esta parte del analfabetismo digital, si lo pudiéramos llamar así. Hay que entrarle, Aquí porque nos ese es dice otro Ivette, problema. Mi mamá no concluyó su licenciatura porque se casó a los 36, quedó viuda y debido a estas circunstancias no retomó la escuela, pero ahora de 63 años está cursando la licenciatura en línea. Es muy dedicada, sin embargo, una de las barreras que ha enfrentado es la tecnología. Para el uso de una computadora ha sido todo un reto. Hubo un momento cuando empezó ahora sí que el boom de las computadoras personales, en que a muchos nos tocó ver cómo despedían a personas que tenían toda la experiencia del mundo, ni siquiera estaban en edad de jubilarse, porque no tenían ese conocimiento, caray, en lugar de prepararlas, ¿no? Exacto. Entonces, eso es otro problema. Amiga, ¿su nombre cuál es? Telma Alejos Robles. Telma, ¿y qué pasa en ese caso? Tú has llevado montonal de gente para que vayan, aprendan a leer, acaben su primaria, secundaria, y después se enfrentan también a lo digital, ¿o cómo lo ves? Ese sí ya se ha vuelto infranqueable. Pues nosotros estamos aportándole, tenemos el grupo de tercera edad y ahí les estamos enseñando a usar un celular. Entonces, en nuestros ratos como libres, digamos, tenemos esa parte de enseñarlos a cómo usar el celular. ¿Y si hay interés? Sí, como todos, siempre dicen, es que yo ya no, es que no le entiendo, mi cerebro ya no da. Entonces, como es el grupo, entonces ahí es donde van cada uno. Si ella puede, yo también puedo. Claro. Si ella puede, yo también puedo. Y es que, te digo, yo he acompañado el programa de Reconectados y es hermoso porque cuando de repente dicen, ya puedo hablar con mi nieto. Es hermosísimo, ¿no? Sí, hay gente que sí ya sabe ocupar el teléfono, Claro. ya nada más le enseñamos exactamente los detallitos, ¿no? Ese beso de corazón. Qué bonita labor, qué bonita labor. Allá, si nos van comentando entonces, ahorita México, ¿ante qué estás? ¿Ya cumplimos con ese compromiso que teníamos en la Agenda 2030 o todavía nos falta mucho? ¿Nos faltan voluntarios, dinerito? ¿Qué es lo que nos falta? Si nos pueden comentar. Pues ya cumplimos, sí y no, ¿verdad? Porque a nivel nacional podemos tener el 4%, sin embargo ya comentamos que hay muchísimas comunidades sin acceso a este derecho, ¿no? Y hablando de retos, ¿no? Creo que el haber llegado, pues no está ahí la tarea realizada. Incluso un estudio de la UNESCO, ¿no? Del 2017 nos dice que para que un país salga de la pobreza debe tener al menos a toda su población con la secundaria concluida, ¿no? Entonces ese es el reto.
de cómo ir dando esta continuidad educativa. Hablamos ahorita del tema de alfabetización. Una persona que inicia a aprender a escribir un texto, a leerlo, a comprenderlo, o cálculos básicos de matemáticas, si no lo practica y no lo ejercita, en 6 meses vuelve a ser analfabeta, sí, ¿no? se regresa. Entonces, esa es la importancia de las personas que están en INEA, estudiando y dando asesorías que continúen al siguiente paso, que es la primaria. Yo les digo que el conocimiento es como un gato así, ¿no? Veleidoso, cuando quiere está y cuando no se te va. Dices, ¿pero qué pasó? Y otro tema importante, ¿no? Que comentaba nuestro compañero que viene de Estados Unidos, donde de pronto 27 años de conocimientos en mecánica, ¡Qué sin coraje! un certificado de primaria y secundaria, muchas personas no saben que saben. Tienen conocimientos adquiridos a lo Dos, largo de o la les vida, quieren ¿no? pagar una miseria, como haciendo el favor. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Adelante. Que otro reto, digamos, de la alfabetización tiene que ver con la pertinencia de los contenidos y los métodos pedagógicos con los que enseñamos. Pero y no solo en la alfabetización, yo creo que eso es en toda la educación básica, secundaria y demás. ¿Eso se está revisando? Sí, debe ser revisado, sobre todo regresando un poco al tema de la alfabetización en adultos indígenas. Nosotros sabemos, digamos, por la investigación educativa, que una lengua, se aprende una sola vez y luego trasladamos nuestras competencias a una segunda, tercera, cuarta lengua. Si la lengua indígena es la lengua materna y no ha sido, digamos, con la que se alfabetiza, entonces hacemos un cortocircuito entre el español y la lengua indígena. Imagínese que usted no sabe leer y escribir, que habla español, pero llegan y de sopetón le dicen, le vamos a enseñar a leer y escribir en inglés. Espéreme, si ni lo hablo. Yo pienso Así de grave es. Oye, y veíamos, por ejemplo, en esto de hace unos minutos, en braille, también. Ahí es otro mundo. Tienen este tipo de... También en INEA, en esta oferta educativa a los diferentes grupos pues vulnerables, tenemos también una opción para las personas, los débiles visuales o los ciegos, a través del modelo educativo en braille. Te voy a comunicar con una amiga que sacó un libro, pero para personas que no ven, no escuchan y cómo empiezan a escribir. Muy impactante, ¿eh? Muy impactante. Algo más, compañero. Y que vamos en ritmos diferentes, retomando este asunto de la alfabetización digital. Apenas estamos entrando a cuestiones de alfabetización formal, ¿no? De lectura, escritura en textos en físico, y estamos ya en una cuestión digital, lo cual está haciendo brechas enormes y que lo podemos ver en nuestras familias, ¿no? Están los chicos que ya son nativos digitales, que pueden conectarse, que saben utilizar un celular, una tableta, pero estamos los que somos más grandes y que no necesariamente lo sabemos hacer. Y esto obviamente va creando otras desigualdades. Otro escalonzote. Pero ahí yo quisiera hacer una puntualización. O sea, una cosa es saber usar los dispositivos y hacer un uso social, digamos, de los dispositivos, y otra cosa es hacer un uso apropiado. Y para eso se requiere la alfabetización digital. O sea, porque uno tiene que aprender a utilizar precisamente los dispositivos y toda esta cultura digital para tu propio beneficio y no en un momento dado para que te distraiga, para que te enajene, para que te quiten tus datos. No, bueno, o sea, oigan, y es que puede servir de tantas cosas y pues, a veces lo traemos de cámara y para mandar un WhatsApp. Sí, pero cuando ya lo dejas de niñera, de pronto puede resultar hasta un peligro para los niños. Y podría también ser buena niñera, pero como dice él, ¿a dónde? Pero con ¿en qué página? Con sus reglas. ¿Con qué programas? Y eso le pone un reto muy especial a los padres. Sí. Porque los padres tienen que estar muy vigilantes respecto a cuál es el consumo que hacen de información. Pues era como antes que nos dejaban 8 horas frente a la tele solitos. Y ya ves cómo salimos. Ay, qué horror. Ahora, déjenme pasar porque algo más que también nos alimenta, no lo van a creer, nos alfabetiza el teatro. Claro. El teatro, y tengo aquí a mi queridísimo Andrés Castuera. ¿Cómo estás, oye? Muy bien, Fer, muy bien. Que hoy nos traes un espectáculo. ¡Wow! Fíjate que sí, y Padrísimo. Sobre todo perfilado mucho para el público al que está dirigido este programa, porque hay muchas obras, muchos espectáculos que se hacen pensando, si bien son para toda la familia, pero se hacen pensados sobre todo para el público de la tercera edad. A ver, y este es uno de estos espectáculos. A mí me llenó de gusto ver, efectivamente, lleno de mujeres y de hombres de la tercera edad, en esto que se llama Voces
Voces de Catedral. A ver, pero ¿y qué vamos a ir a ver? Porque es además un recorrido. Es un recorrido nocturno. Híjole, se abre la catedral de noche. Le van a decir lo que a la señora que va a ser de noche, oye. No, la verdad es que... No, pero van a ver qué interesantísimo. A ver. Sí, es una historia dramatizada, teatralizada, lo que decías de que el teatro sirve para alfabetizar y para contarnos historias de edificios que vemos. ¿Cuántas veces hemos pasado por la Catedral Metropolitana y ni siquiera nos hemos preocupado quién la construyó, por qué está ahí, qué problemas hubo para construirla? ¿Cómo es que no se ha caído? ¿Cómo es que no se ha caído? Y precisamente nos hablan las voces de la catedral. Son 4 voces y un reparto grandísimo de más de 20 actores y actrices. Se nos aparecen. Se nos aparecen las voces de la catedral. Además, ya solamente el viaje de nocturno adentro de la catedral. Padrísimo. Vamos a ver las imágenes que capturamos por adelante. La señal que nuestro pueblo buscaba. Y así fundamos la gran Tenochtitlán. Voces de Catedral es un recorrido dramatizado que te lleva al interior de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Es donde puedes conocer parte de su historia, tanto arquitectónicamente como históricamente e incluso musicalmente. La gente, cuando viene a ver Voces de Catedral, se va con un gran sabor de boca, porque conocen parte de su historia, parte de lo que es un edificio que ellos ven quizás todos los días cuando cruzan enfrente de él. Soy la voz de este edificio, que parece nuevo, pero si ponéis atención, descubriréis que cada piedra, cada espacio y cada obra tienen algo que contaros. Toda catedral cuenta con un chantre, es decir, un canónigo que se encarga de toda la música. Y permítanme deciros que eso no es tarea fácil. Fui construido en España por don Jorge de Sesma. Llegué a México el 14 de febrero del año del Señor de 1693. Son nuestras raíces, son nuestras leyendas. Y yo creo que como mexicanos, tantas veces que pasamos por el centro histórico y la vemos, y pocas veces nos ponemos a pensar quién la construyó, qué tantos artistas colaboraron, o qué tantos personajes estuvieron presentes en este lugar. Creo que todos deberíamos conocer esta catedral. Pero por favor, seguidme por las laterales hasta el altar mayor. El altar del perdón, justo en la entrada. El altar de los reyes, al fondo de esta nave. Y el altar principal. En este recorrido, las 4 voces de catedral, que son la voz de la historia, la voz de la liturgia, la música y el arte, les van a explicar el por qué esta catedral es tan bella, la historia de esta catedral, cómo reaccionaron los habitantes de esta tierra antes de que se construyera la catedral. Y bueno, mucha historia, mucho arte, mucha liturgia y magia. 7 de enero de 1967, la catedral se incendió. Un fuego destruyó el altar del perdón, la sillería del coro, las pinturas de la cúpula, la parte superior del altar de los reyes y los órganos. Y hasta la techumbre, porque antes no eran cúpulas. A ver, muchas preguntas. ¿Es solo para adultos mayores? No. No, es un espectáculo que disfruta toda la familia, pero que piensa mucho en los adultos mayores. A ver, el recorrido no es muy largo, no se me van a cansar horrores. No, porque además hacen base, hay estaciones, los van sentando en cada uno de los altares. Váyanse bien tapados, el frío con a la zapato salida, cómodo, y además es entretenidísimo porque es como aprender historia, pero ahí viviendo. Y además se van a meter a lugares donde nunca entra la gente, como a la sacristía. Dejan entrar a la sacristía. La verdad es que es para que los dos órganos tocan en vivo. Tocan en vivo los dos órganos. Eso tampoco es cotidiano. Oigan, y no es un rollo religioso, ¿eh? No. La verdad estético, es histórico. Es histórico. Nos van por todas las épocas de la catedral. Pero ¿cómo llegas y a dónde compras el boleto? Porque... La parte de la izquierda, la que da a Monte de Piedad, por ahí se entra, ahí se compran los boletos. La taquilla está abierta toda la semana. Ojo, ¿y cuántos caben? Porque...
Pues caben hasta 100, 120 personas. Ah, ok, La verdad sí, es que sí sí es alcanzamos. abierto. Y es para que lleven, bueno, obviamente nuestros adultos y adultas mayores pueden irse solos, pero nietos, hijos, lleven a sus Váyanse abuelitos, hijos. juntos. Móchense, váyanse, pásensela Uy, bonito. yo si llevo, mi mamá me va a contar una bola de historias del Esa Zócalo, es de otra. cuando todavía se llegaba en canales. Fíjate que eso es lo que desde me Chalco. tocó ver, que iban muchas parejas de adultos mayores que salían con ganas de salir a platicarles a sus nietos y a sus Claro. hijos lo que ellas mismas y ellos mismos habían vivido Cuando en Río la catedral. Churubusco sí era río. Ya, cuando era río. No, y además, por ejemplo, el incendio de la catedral, ¿no? Que fue Claro. todo un fenómeno, que se Claro. quemaron los órganos, lo que se tardaron en restaurar estos dos órganos que muy recientemente volvieron a tocar juntos, ¿no? Qué bonito. Miércoles, ¿a qué horas? Miércoles 8 de la noche, hay que llegar 7:30. Pero no lo dejen No, no pasar, dejen. porque ya una vez 3 semanas. pararon la temporada y vean ustedes una súper oportunidad. 3 semanas, se supone que regresan en enero. Esperemos que la nueva administración de la catedral siga permitiendo este tipo de eventos que son muy, está muy sanos padrísimo. para el lugar. Pero por lo pronto este año quedan solo 3 miércoles, así que no se lo pierdan. Oye, y a mí me queda una salvaje en el Bataclan este viernes. De medianoche, ¿no? Sí, vi por ahí. No, bueno, no es de medianoche. Ah, no. Una salvaje, que es a las 9 de la noche en el no están de Bataclan, Bataclan. que es muy chistosa y es acá feminista. Y bueno, se Está van muy a reír divertida. mucho. Yo te disfruté mucho ahora. Ay, que qué fui a- lindo. Voy a regalar 2 por 1. Órale, pues. Y también para el de los niños, que es que si está vivo el pan de muerto, también nomás nos quedan Órale. 3. Domingos a la 1 en el Hormiguero. Qué bonito foro. Muy bonito. Y también vamos a dar 2 por 1. El correo es promociones@fernandatapia.com. Y yo me lanzo a la catedral el Claro, miércoles. te va a que entra, encantar, pues te va a cómo encantar. no, ¿verdad? Ahí. Hay que aprovechar. Ahí está. Gracias, muchas gracias. No, hombre, un mi gusto querido siempre. Andrés, amigos, muchas gracias a nuestros especialistas, al público aquí presente. ¿Saben qué? Un aplauso. A unos por la labor y a otros por el empeño. Y hoy nos dejan pensando, sí, la vida es difícil, pero ese no es pretexto, ¿verdad? Y si le dicen ¿para qué? Pues para mí, para empoderarme. Gracias.